Deja las llaves y vete, demandó mi padre en la cena del domingo. Esta casa pertenece a la familia ahora. Mi madre asintió. Puse las llaves sobre la mesa y me fui en silencio. A la mañana siguiente, cuando la compañía hipotecaria les llamó sobre la transferencia de $890.000. Soy Olivia Miller, tengo 32 años, y hace 3 años compré mi primera casa. Una modesta, pero hermosa casa de 2 habitaciones que representaba todo por lo que había trabajado. El domingo pasado, invité a mis padres a cenar para celebrar mi ascenso. Nunca esperé que mi padre se levantara después del postre, con el rostro frío como una piedra, y me exigiera las llaves de mi casa. Esta casa pertenece a la familia ahora, declaró, mientras mi madre asentía. Confusa y herida, puse las llaves sobre la mesa y me fui en silencio. A la mañana siguiente, cuando la compañía hipotecaria llamó, todo cambió. Antes de contarte cómo descubrí el plan secreto de mis padres, déjame saber desde dónde me estás viendo en los comentarios. Y si alguna vez tu familia ha traicionado tu confianza, dale a me gusta y suscríbete para escuchar qué hice a continuación. Crecer en la casa de los Miller significaba vivir bajo reglas estrictas. Mis padres, Walter y Carol Miller, mantenían el control sobre prácticamente cada aspecto de mi vida, desde los amigos que podía tener, hasta la ropa que vestía. Lo llamaban protección, pero a medida que crecí, reconocí lo que realmente era, control. A pesar de su naturaleza dominante, creía que me querían y querían lo mejor para mí. Simplemente pensaba que sus métodos eran anticuados y extremos. Después de la secundaria, luché duro por mi independencia. Mientras ellos insistían en que asistiera a la universidad comunitaria local y viviera en casa, yo solicité becas a sus espaldas. Cuando llegó la carta de aceptación de la universidad estatal con una beca académica completa, no pudieron discutir con la educación gratuita, aunque dejaron clara su decepción. Esos 4 años fuera me transformaron. Descubrí mi aptitud para las finanzas y mi pasión por ayudar a otros a administrar su dinero de manera responsable. Mi carrera en consultoría financiera comenzó con un puesto de nivel básico en Prescott Financial Group. Trabajé horas ridículas, asumí proyectos adicionales y obtuve certificación tras certificación. A los 29 años, había triplicado mi salario inicial y ahorrado lo suficiente para la entrada de mi propia casa. Mis padres sugirieron que comprara un condominio en su vecindario, o mejor aún, que construyera una ampliación en su casa. Cuando en cambio compré mi casa estilo craftsman al otro lado de la ciudad, apenas disimularon su desaprobación. Es demasiada casa para una persona, dijo mi padre durante la inauguración. Estás desperdiciando dinero en espacio extra, añadió mi madre, negándose a admirar los pisos de madera que yo misma había restaurado. Esa casa lo representaba todo para mí: libertad, logro, seguridad. Había pasado fines de semana pintando paredes, instalando ventiladores de techo y creando una oficina en casa, donde a menudo trabajaba hasta altas horas de la noche. El jardín trasero se convirtió en mi santuario, la cocina en mi espacio creativo. Cada rincón tenía un significado. No era solo propiedad, era la manifestación física de romper patrones generacionales de dependencia. Recientemente, había obtenido un importante ascenso a consultora senior con un aumento sustancial y la oportunidad de construir mi propia cartera de clientes. Después de 5 años de ver a colegas senior tomar vacaciones familiares mientras yo cubría a sus clientes, finalmente estaba alcanzando el siguiente nivel. La cena de celebración debía marcar este hito. Mirando hacia atrás, debería haber notado las señales de advertencia. Las preguntas de mi padre sobre mi hipoteca se habían vuelto cada vez más específicas. ¿Qué banco tiene tu préstamo? ¿Es a 15 o 30 años? ¿Refinanciaste con estas tasas bajas? En ese momento, pensé que estaba haciendo conversación, o posiblemente considerando refinanciar su propia casa. El comportamiento de mi madre también cambió. Empezó a pedirme que guardara reliquias familiares en mi casa, afirmando que su ático estaba demasiado húmedo. Esto debería quedarse en la familia, decía mientras colocaba marcos de fotos antiguos en mi chimenea, como si mi casa fuera una extensión de la suya. Había sido generosa con mis padres a lo largo de los años. Cuando mencionaban que tenían problemas con los impuestos de propiedad, les enviaba cheques. Cuando su caldera se estropeó el invierno pasado, cubrí la mitad del costo de reemplazo. Nunca pedí que me devolvieran el dinero, al fin y al cabo, eran mi familia. Mi hermano Ethan, 2 años menor, siempre se mantuvo firmemente del lado de mis padres.
Como contratista que aún vivía en un apartamento encima del garaje de mis padres, disfrutaba de una relación simbiótica con ellos. Ellos le proporcionaban vivienda barata, él se encargaba de las reparaciones de la casa y reforzaba su visión del mundo. A diferencia de mí, Ethan nunca desafió su autoridad ni cuestionó sus decisiones. En los desacuerdos familiares, invariablemente se ponía de su lado, a menudo recordándome cuánto habían sacrificado nuestros padres. Mi mejor amiga Chloe me había advertido incontables veces. Tus padres no quieren que triunfes más allá de ellos, me dijo después de que minimizaran mi entusiasmo por el ascenso. Hablan de lealtad familiar, pero usan eso para mantenerte obligada a ellos. Desestimé sus preocupaciones como excesivamente dramáticas, asegurándole que, a pesar de sus defectos, mis padres en última instancia querían que prosperara. Confía en mí, le dije, simplemente son anticuados. Entenderán cuando vean lo estable que se está volviendo mi carrera. Chloe solo negó con la cabeza. Espero que tengas razón, pero ten cuidado con cuanto compartes con ellos. La información es poder, y han pasado toda tu vida manteniendo poder sobre ti. Debería haber escuchado con más atención a Chloe. Debería haber cuestionado por qué mi madre insistía en tener una llave de repuesto en caso de emergencias. Debería haberme preguntado por qué mi padre de repente quería revisar mi póliza de seguro de hogar para asegurarse de que estuvieras obteniendo una buena tarifa. Las señales estaban ahí, pero yo estaba cegada por la creencia de que la familia nunca te traicionaría realmente. Qué equivocada estaba. Pasé todo el día preparando la cena del domingo. Mariné filetes, los favoritos de mi padre, y preparé puré de patatas con ajo asado, justo como le gustaba a mi madre, con mantequilla extra y un toque de romero. Incluso horneé un pastel de manzana desde cero, usando la receta de mi abuela. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla buena que rara vez usaba. Las velas estaban encendidas y una botella de caro Cabernet respiraba en el mostrador. Esta cena representaba más que una celebración de mi ascenso, era mi intento de mostrar a mis padres que realmente lo había logrado. Quizás finalmente, me verían como una adulta exitosa digna de su respeto, en lugar de la niña que aún intentaban dirigir y controlar. Alrededor de las 5, sonó el timbre. Alisé mi vestido, respiré hondo y abrí la puerta con una amplia sonrisa. Mi sonrisa vaciló cuando vi no solo a mis padres, sino también a mi hermano Ethan parado en el porche. Espero que no te importe, dijo mi madre, entrando ya sin esperar respuesta. Ethan no tenía planes esta noche, así que lo trajimos con nosotros. Claro que no, mentí, calculando rápidamente si tenía suficiente comida para una persona extra. Cuantos más, mejor. Mi padre me entregó una botella de vino barato, del tipo que recoges en la caja del supermercado. Traje tu favorito, dijo, aunque nunca había sido mi favorito. Durante los aperitivos, la conversación se mantuvo superficial. Mi madre comentó sobre las cortinas nuevas en la sala de estar, preguntando dónde las conseguí y cuánto costaron. Mi padre inspeccionó la reciente pared salpicada que había instalado en la cocina, señalando una pequeña área donde la lechada estaba irregular. Ethan dijo poco, revisando constantemente su teléfono y sonriendo ante los mensajes. Mientras servía el plato principal, decidí que era hora de compartir mis noticias. Quería contarles en persona por qué organicé esta cena, comencé, llenando sus copas de vino. Me han ascendido a consultora senior en Prescott. Viene con un aumento significativo, mi propia oficina, y la oportunidad de construir mi propia lista de clientes. El silencio que siguió duró un instante demasiado largo antes de que mi madre dijera, eso está bien, querida. ¿Tendrás que trabajar más horas? Eso no parece saludable. Mi padre masticó su filete a fondo antes de preguntar, ¿cuánto más ganarás? Cuando se lo dije, sus cejas se levantaron ligeramente y compartió una rápida mirada con mi madre. Bueno, bien por ti, dijo finalmente. Ya era hora de que reconocieran tu trabajo. Ethan resopló suavemente. Debe ser agradable sentarse en una oficina todo el día por ese tipo de dinero. Sentí la familiar decepción instalarse en mi estómago, pero la aparté. Estoy muy emocionada por las oportunidades. He trabajado muy duro para esto. Sí, siempre estuviste enfocada en tu carrera, dijo mi madre en un tono que lo hacía sonar como un defecto de carácter. La comida continuó con una conversación tensa. Mis padres hicieron pocas preguntas sobre mi ascenso,
pero pasaron 15 minutos discutiendo el reciente trabajo de remodelación del baño de un restaurante local que hizo Ethan. Noté que mi padre miraba su reloj repetidamente mientras pasábamos al postre. Mientras servía café con el pastel de manzana, mi padre de repente se enderezó, su comportamiento cambiando drásticamente. Olivia dijo, con la voz extrañamente formal. Tu madre y yo hemos estado pensando en tu situación. ¿Mi situación?, pregunté, genuinamente confundida. Él asintió, colocando su tenedor con cuidado. Esta casa es demasiado para ti, y francamente, debería beneficiar a toda la familia. Mi taza de café se congeló a medio camino de mis labios. ¿De qué estás hablando? Lo hemos discutido detenidamente, interrumpió mi madre. Como tus padres, hemos invertido todo en ti, tu educación, tu crianza, todas las oportunidades que has tenido. Este éxito que estás experimentando es un resultado directo de nuestra inversión. Ethan asentía, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Tu casa, continuó mi padre, es esencialmente el resultado de una inversión familiar. Hemos decidido que es hora de reconocerlo oficialmente. ¿Qué están diciendo exactamente?, pregunté, mi voz apenas audible. La cara de mi padre se endureció. Estamos diciendo que esta casa pertenece a la familia ahora. Tu madre y yo nos mudaremos, y Ethan se encargará de las renovaciones que hemos estado planeando. Ethan se inclinó hacia adelante. Creo que primero derribaremos esa pared entre la cocina y el comedor. Abriremos el plano. Mamá siempre quiso un concepto abierto. Miré de una cara a otra, esperando que alguien se echara a reír, que revelaran esto como alguna broma elaborada, aunque cruel. Pero sus expresiones permanecieron serias, incluso expectantes. Esta es mi casa, dije lentamente. La compré con mi dinero. Mi nombre está en la escritura y en los detalles de la hipoteca. Mi padre hizo un gesto despectivo. Somos familia. Lo tuyo es nuestro. Así es como funciona. No, dije, mi voz más fuerte ahora. Así no es como funciona. Compré esta casa. Pago la hipoteca. Es mía. La cara de mi madre adoptó la expresión decepcionada que había perfeccionado durante décadas. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos pagas? Con egoísmo. ¿Egoísmo?, repetí, incrédula. ¿Cómo es egoísta poseer lo que pagué? Deja tus llaves y vete, exigió mi padre, su voz subiendo. Esta casa pertenece a la familia ahora. Mi madre asintió, sus labios apretados en una línea delgada. No pueden estar hablando en serio, susurré. Mortalmente serios, respondió mi padre. Te daremos una semana para sacar tus objetos personales. Ethan supervisará para asegurarse de que no te lleves nada que deba quedarse con la casa. Sentí como si hubiera entrado en una realidad alternativa. Estas personas, mi familia, estaban discutiendo tranquilamente robar mi hogar, actuando como si tuvieran todo el derecho a hacerlo. El shock me dejó momentáneamente sin palabras. En ese momento de aturdimiento, mi padre extendió la mano. Las llaves ahora. Algo dentro de mí se quedó muy quieto y silencioso. Sin decir una palabra, saqué las llaves de mi casa de mi bolso, las puse sobre la mesa y me levanté. Solo agarré mi teléfono, cartera y llaves del coche. Te arrepentirás de esto, gritó mi padre mientras caminaba hacia la puerta. No respondí. Cerré la puerta detrás de mí, me subí a mi coche y conduje al apartamento de Chloe al otro lado de la ciudad, las lágrimas nublando mi visión todo el camino. Han perdido la cabeza, declaró Chloe después de que le expliqué lo que había sucedido. Necesitas un abogado mañana a primera hora. Son mis padres, dije débilmente. Debe haber algún malentendido. Chloe me agarró por los hombros. Olivia, escúchame. Acaban de intentar robar tu casa. Esto no es un malentendido, es un crimen. Mientras yacía despierta en el sofá de Chloe esa noche, repetía la conversación de la cena una y otra vez. ¿Les había dado la impresión de alguna manera de que la casa era una inversión familiar? ¿Había pasado por alto algo crítico en nuestra relación que pudiera explicar este comportamiento tan extraño? No importaba cómo lo analizara, no podía darle sentido a lo que había sucedido. Poco sabía, la verdadera extensión de su traición quedaría clara con la llamada telefónica de mañana. Desperté en el sofá de Chloe,
desorientada y emocionalmente agotada. Durante unos segundos felices, no recordaba por qué estaba allí. Luego los recuerdos me invadieron, los ojos fríos de mi padre, el asentimiento justo de mi madre, la planificación engreída de mi hermano para las renovaciones de mi casa. Mi casa. Chloe ya se había ido a trabajar, dejando una nota animándome a comer algo y llamar a un abogado. Estaba desplazándome por una lista de abogados de bienes raíces cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Hola, soy Olivia Miller, respondí, mi voz aún ronca por el llanto. Señorita Miller, soy David Herrera de Midwest Mortgage Services, respondió una voz profesional. Llamo por una actividad inusual relacionada con su cuenta hipotecaria. Se me apretó el estómago. ¿Qué tipo de actividad? Alguien intentó cambiar la información de contacto en su cuenta ayer por la tarde. También preguntó sobre la adición de CEO prestatarios a la hipoteca existente. Nuestro sistema lo marcó como sospechoso, ya que la solicitud no se realizó a través de nuestro portal seguro. Ayer por la tarde, mientras preparaba la cena, mis padres intentaron secuestrar mi hipoteca. Las personas afirmaron ser copropietarios de la propiedad, continuó David, pero nuestros registros la muestran como la única propietaria y prestataria. Quería verificar esta información directamente con usted. Tiene razón, confirmé, mi mente acelerada. Soy la única propietaria. ¿Quién exactamente intentó hacer estos cambios? Un Walter y Carol Miller. Proporcionaron parte de su información personal, incluido su número de seguro social, por lo que esto se escaló a mí en lugar de ser denegado de inmediato. ¿Tenían mi número de seguro social? Por supuesto que lo tenían. Eran mis padres. Probablemente todavía tenían mi certificado de nacimiento y otros documentos de mi infancia. Señorita Miller, ¿autoriza a estas personas a acceder a su información hipotecaria? Absolutamente no, dije con firmeza. No tienen derecho a mi cuenta ni a mi propiedad. Entiendo. Implementaré medidas de seguridad adicionales en su cuenta de inmediato. Puede considerar contactar a las autoridades si alguien está intentando acceder de manera fraudulenta a su información financiera. Después de colgar, me senté inmóvil en el sofá de Chloe, asimilando la realidad de la situación. Esto no era un malentendido o un extraño juego de poder. Mis padres habían intentado activamente apoderarse de mi hipoteca mediante engaños. La traición me hirió más profundamente de lo que podía haber imaginado. Llamé a la línea de no emergencia de la policía local y expliqué la situación. El oficial preguntó si mis padres aún tenían las llaves de la propiedad. Sí, admití. Las dejé allí anoche cuando me dijeron que me fuera. Es posible que quiera reunirse con los oficiales en su residencia para verificar si alguien ha entrado sin autorización, sugirió. Podemos documentar cualquier posible allanamiento o ocupación no autorizada. 2 horas más tarde, estaba parada en el porche de mi casa con 2 agentes de policía. Usando la llave de repuesto de Chloe de mi coche para acceder a la llave de emergencia oculta que guardaba en una caja magnética bajo la defensa, mis manos temblaban mientras abría la puerta. La casa estaba vacía, pero quedaban señales de la presencia de mis padres. Los platos de la cena aún estaban sobre la mesa, ahora cubiertos de comida seca. Las llaves de mi casa habían desaparecido de donde las había dejado. Un recorrido rápido no reveló nada obviamente desaparecido, pero ciertos cajones en mi oficina en casa estaban ligeramente abiertos. Quisiera documentar que alguien ha estado en su casa y potencialmente ha accedido a su información personal, dijo la oficial Rodríguez, tomando notas en su informe. Recomiendo encarecidamente cambiar sus cerraduras hoy mismo. Me estaba entregando su tarjeta cuando mi teléfono volvió a sonar. Era un bufete de abogados local. ¿Es Olivia Miller? Soy Barbara Michey de Michey Legal Services. Su amiga Chloe me pidió que la llamara por una disputa de propiedad. 1 hora más tarde, estaba sentada en la oficina de Barbara, rodeada de libros de derecho y credenciales enmarcadas. Tenía unos 50 años, con ojos penetrantes y una actitud directa que me hizo sentir cómoda de inmediato. Déjame entender esto, dijo después de escuchar mi historia. Tus padres exigieron las llaves de tu casa, reclamaron tu propiedad como propiedad familiar e intentaron cambiar tu información hipotecaria sin tu conocimiento o consentimiento. Sí, que confirmé, todavía luchando por creerlo yo misma. ¿Y has verificado que eres la única propietaria en toda la documentación? ¿Ningún CEO firmante en la hipoteca?
¿Ninguna contribución financiera de miembros de la familia para la entrada? Ninguna. Ahorré para la entrada yo misma. Cada pago de la hipoteca ha venido de mi cuenta durante los últimos 3 años. Bárbara asintió, tomando notas. Con su permiso, quisiera hacer una verificación de antecedentes exhaustiva de sus padres. Si han intentado este tipo de fraude antes, podría fortalecer cualquier caso que construyamos. Dudé solo brevemente antes de aceptar. En 30 minutos, el investigador de Bárbara había compilado un informe preocupante. Sus padres tienen problemas financieros significativos, explicó Bárbara, revisando la información. 3 tarjetas de crédito en cobro, un embargo fiscal de hace 2 años, y parece que han tomado una segunda hipoteca sobre su propia casa recientemente. Están financieramente ahogados. El panorama se volvió dolorosamente claro. Mis padres no solo estaban siendo controladores, estaban desesperados. Mi reciente ascenso y aumento de sueldo probablemente los habían convencido de que yo podía resolver sus problemas financieros quedándose con mi casa. Lo más preocupante, continuó Bárbara, es que este no es su primer intento de algo así. Hubo una queja presentada por su abuela materna hace 7 años, alegando que sus padres intentaron transferir sus cuentas de jubilación a sus nombres. La queja fue posteriormente retirada, pero la documentación existe. Mi abuela siempre había sido amable, pero algo distante. Falleció hace 5 años y mis padres se encargaron de todos sus asuntos. Ahora, me preguntaba qué había sucedido realmente entre ellos. Rompí a llorar en la oficina de Bárbara, el peso de la traición aplastándome el pecho. Mis padres no solo habían intentado robar mi casa, sino que tenían un historial de manipulación financiera. ¿Cómo pude haber estado tan ciega? Sé que esto es abrumador, dijo Bárbara con suavidad, pasándome una caja de pañuelos. Pero necesitamos actuar rápidamente para proteger sus activos. Primero, enviaremos una carta formal de cese y desistimiento. Luego, solicitaremos una orden de alejamiento temporal para mantenerlos alejados de su propiedad mientras resolvemos esto. Mientras firmaba la documentación necesaria, mi teléfono vibró con mensajes de texto de mi hermano. Estás exagerando. Los padres solo quieren ayudarte a administrar la casa. La familia se apoya mutuamente. Siempre has sido egoísta. Papá dice que si involucras abogados, ya no eres bienvenida en las reuniones familiares. Le mostré los mensajes a Bárbara, quien los añadió a su archivo. Tácticas de manipulación clásicas, observó. Intentan hacerte sentir culpable por proteger tu propia propiedad. Cuando salí de la oficina del abogado, Chloe me estaba esperando fuera para llevarme a un cerrajero. Te quedas conmigo hasta que esto se resuelva, insistió. No me fío de que no aparezcan en tu casa. No puedo molestarte así, protesté débilmente. No me molestas. Estás aceptando ayuda de alguien que realmente se preocupa por tu bienestar, no por lo que puede quitarte. Esa noche, después de cambiar todas mis cerraduras y configurar alertas de monitoreo de crédito, recibí una llamada de mi jefe, Martín. Olivia, he oído que estás lidiando con una emergencia familiar, dijo, la preocupación evidente en su voz. ¿Cómo lo supiste?, pregunté, sorprendida. Tu padre llamó a la oficina pidiendo la verificación de tu empleo para algún tipo de consolidación financiera familiar. Cuando le dije que no divulgamos información de los empleados sin consentimiento por escrito, se puso bastante agitado. ¿Está todo bien? Le expliqué brevemente la situación, mortificada de que mi drama familiar hubiera llegado a mi lugar de trabajo. Toma el tiempo personal que necesites, ofreció Martín de inmediato. Tu trabajo y tu ascenso están seguros, y alertaré a seguridad para que no permitan que miembros de tu familia entren en el edificio. Después de colgar, revisé mi buzón de voz y encontré un mensaje amenazante de mi padre. Estás cometiendo un gran error, Olivia. Somos tu familia. Tenemos derechos sobre lo que es tuyo. Si luchas contra esto, te arrepentirás. Le reenvié el mensaje a Bárbara por correo electrónico, y ella respondió que fortalecía nuestro caso para una orden de alejamiento. A pesar de mi agotamiento, el sueño me eludió esa noche. Yací despierta en la habitación de invitados de Chloe, reviviendo toda mi relación con mis padres, cuestionando cada recuerdo, cada interacción. ¿Su amor siempre había sido condicional? ¿Siempre me habían visto como un recurso en lugar de una hija? El pensamiento desató una ola de dolor tan intensa que apenas podía respirar.
Al amanecer, había tomado una decisión. No solo me protegería legalmente, sino que también buscaría todas las opciones disponibles para asegurar que mis padres no pudieran victimizarme a mí, ni a nadie más, de nuevo. Por muy doloroso que fuera, necesitaba mantenerme firme. 2 días después de la desastrosa cena, regresé a mi casa acompañada por un agente de policía y un cerrajero. Bárbara me había aconsejado documentar todo y tener testigos oficiales presentes. Las nuevas cerraduras habían sido instaladas, y estaba allí para evaluar si se habían llevado algo durante mi ausencia. Cuando llegamos a la entrada, me sorprendió ver el coche de mis padres y la camioneta de mi hermano estacionados en la calle. Se me revolvió el estómago. Esos son los vehículos de mis padres, le dije al oficial Wilson. No deberían estar aquí. Quédese en su coche hasta que lo revise, me indicó, acercándose a mi puerta principal. A través del parabrisas, lo vi llamar e identificarse. La puerta se abrió para revelar a mi padre, con aspecto indignado pero no sorprendido. Después de una breve conversación, el oficial Wilson me hizo una señal para que me uniera a ellos. Caminar por mi propia acera se sintió surrealista, como acercarse a la casa de un extraño. Cuando llegué al porche, pude ver más allá de mi padre en la sala de estar, donde mi madre y Ethan estaban reorganizando mis muebles. Habían movido mi sofá a la pared opuesta y estaban en proceso de quitar las obras de arte que yo había seleccionado cuidadosamente. La señorita Miller los ha identificado como ocupantes no autorizados de su residencia, declaró el oficial Wilson formalmente. Pueden proporcionar documentación que demuestre que tienen derecho legal a estar en esta propiedad. Mi padre sacó pecho. Somos sus padres. Esta casa es propiedad familiar. ¿Tiene su nombre en la escritura o en una hipoteca?, preguntó el oficial. No necesitamos eso, somos familia, insistió mi padre. Contribuimos a su éxito, que pagó por esta casa. Así no es como funciona la ley de propiedad, señor. A menos que su nombre esté en los documentos legales, no tiene derecho a entrar ni ocupar esta residencia sin el permiso de la propietaria. Mi madre dio un paso adelante, con lágrimas ya formándose. Olivia, ¿cómo pudiste traer a la policía a tu familia? Te educamos mejor que esto. Encontré mi voz. ¿Cómo pudiste intentar robar mi casa? Me educaste mejor que eso. Ethan salió del pasillo llevando una caja de lo que parecían ser mis documentos personales. Esto es ridículo, solo estamos ayudando a organizar las cosas. Llevándote mis archivos personales, desafié. Deja eso, Ethan. Señorita Miller, intervino el oficial Wilson. ¿Quiere que estas personas sean retiradas de su propiedad? Sí, dije con firmeza, ignorando el jadeo de mi madre. Y quiero revisar qué se han llevado. Lo que siguió fue una de las experiencias más incómodas de mi vida. Bajo supervisión policial, mi familia fue requerida a abandonar mi casa. Mi padre se puso cada vez más agitado, haciendo vagas amenazas sobre la lealtad familiar y cómo me arrepentiría de esta traición. Mi madre alternaba entre llorar y una rabia fría. Ethan simplemente me miraba fijamente, murmurando que finalmente se veía como era yo en realidad. Después de que finalmente se fueron, descubrí que faltaban varios objetos, el joyero de mi abuela, mi certificado de nacimiento y mi tarjeta de seguro social, documentos financieros, incluyendo declaraciones de impuestos anteriores, y curiosamente, varias fotos familiares enmarcadas. Una rápida revisión de mi oficina en casa reveló que habían accedido a mi ordenador, aunque no pude determinar de inmediato qué podrían haber visto o tomado. Quisiera presentar un informe por los artículos robados, le dije al oficial Wilson, quien asintió con simpatía. También debería considerar una orden de alejamiento, aconsejó. Las situaciones familiares pueden escalar rápidamente. Durante los días siguientes, esa predicción resultó dolorosamente precisa. Recibí un aluvión de mensajes de texto acusatorios, no solo de mi familia inmediata, sino de tías, tíos y primos a quienes se les había contado una versión distorsionada de los acontecimientos. ¿Cómo pudiste echar a tus padres de tu casa?, escribió mi tía Nancy. Tus padres te dieron todo y así es como les pagas, vino de un tío que apenas conocía. Aparentemente, mi padre le había dicho a todo el mundo que habían invertido significativamente en mi casa y que yo ahora estaba robando propiedad familiar. No mencionaron su entrada no autorizada o su intento de fraude hipotecario.
Mis padres incluso crearon publicaciones en redes sociales pintándose a sí mismos como víctimas de una hija desagradecida, etiquetando a amigos mutuos y familiares lejanos. La humillación pública fue insoportable, particularmente cuando antiguos compañeros de secundaria y parientes lejanos comenzaron a comentar con su decepción hacia mí. Chloe me ayudó a redactar una respuesta simple y objetiva que envié de forma privada a quienes me contactaron. Lamento que les hayan dado información incorrecta. Mis padres intentaron reclamar la propiedad de mi casa, la cual compré de forma independiente. Este es ahora un asunto legal y no lo discutiré más. Algunos se retractaron de inmediato, pero otros se reafirmaron, insistiendo en que los asuntos familiares debían permanecer privados y que yo debía resolver las cosas sin abogados. Pocos parecían preocupados por los hechos reales. Mientras tanto, mi abogada recibió una carta certificada de un abogado que mis padres habían contratado, afirmando que tenían un acuerdo verbal de que mi casa era una propiedad de inversión familiar y exigiendo mediación. Bárbara me aseguró que sus reclamaciones no tenían mérito legal, pero el estrés me estaba pasando factura. No podía dormir, apenas comía. Ir a trabajar se convirtió en un ejercicio de mantener una fachada profesional mientras me desmoronaba por dentro. Me sobresaltaba con cada notificación del teléfono, temiendo otro ataque de mi familia. Luego, una noche, regresando a casa del trabajo, encontré la luz de mi porche rota y una nota metida en el marco de mi puerta: la familia se cuida. De una forma u otra. La amenaza implícita me envió directamente a la oficina de Bárbara a la mañana siguiente. Inmediatamente solicitó una orden de alejamiento de emergencia contra mis padres y mi hermano. Esto cruza un límite, dijo, revisando el informe policial que yo había presentado sobre la nota. Su comportamiento se está volviendo cada vez más preocupante. Aunque reconocía la necesidad de protección legal, una parte de mí aún dudaba en romper completamente los lazos con mi familia. A pesar de todo, eran las personas que me habían criado, que habían asistido a mis graduaciones, que figuraban en recuerdos de vacaciones y fotos de la infancia. ¿Podía realmente excluirlos de mi vida por completo? Sé que esto es difícil, dijo Bárbara con suavidad, leyendo mi expresión. Pero pregúntate, si no fueran tus padres, si fueran amigos o colegas que te trataran de esta manera, ¿dudarías en protegerte? Esa noche, yacía despierta en mi casa recién asegurada, rodeada de nuevas cámaras de seguridad y luces con sensor de movimiento, sintiéndome más sola que nunca. Alrededor de las 3 de la madrugada, finalmente admití lo que había estado evitando. Los padres que creía tener, imperfectos pero amorosos, no existían. Las personas que intentaron robar mi casa me estaban mostrando quiénes eran realmente, quizás quienes siempre habían sido. La realización trajo tanto dolor como claridad. Podía llorar por la familia que creía tener mientras aún me protegía de la familia que realmente existía. A la mañana siguiente, contacté a una terapeuta que se especializaba en trauma familiar y pedicita. Si iba a navegar por esta traición, necesitaba apoyo profesional. Mientras me preparaba para ir a trabajar, mi aplicación de monitoreo de crédito me alertó. Alguien había intentado abrir una tarjeta de crédito a mi nombre. La solicitud había sido marcada porque la dirección indicada era la casa de mis padres. Reenvié la alerta a Bárbara, quien la añadió a nuestro creciente archivo de pruebas. El robo de identidad es un delito grave, señaló. Esto fortalece nuestro caso significativamente. 2 días después, recibí la notificación de la fecha de nuestra audiencia judicial para la orden de alejamiento. Bárbara me preparó para lo que debía esperar, advirtiendo que mis padres probablemente interpretarían el papel de miembros de la familia preocupados y amorosos, injustamente acusados. El juez examinará las pruebas, no las emociones, me aseguró. Y tenemos pruebas sustanciales de su comportamiento inapropiado y potencialmente criminal. La noche antes de la audiencia, apenas podía funcionar por la ansiedad. La idea de enfrentar a mi familia en la corte, de reconocer públicamente su traición, me enfermaba físicamente. Pero debajo de la ansiedad, había una creciente sensación de determinación. No había hecho nada malo. Había trabajado duro por todo lo que tenía. Merecía proteger lo que era mío. Por muy doloroso que fuera el enfrentamiento, no retrocedería. El juzgado del condado era intimidante, todo columnas de mármol y pasillos resonantes. Llegué temprano con Bárbara, vestida con un discreto traje azul marino, mis manos temblando ligeramente mientras agarraba mi portafolio de pruebas. Recuerda, dijo Bárbara en voz baja mientras esperábamos, apégate a los hechos.
No dejes que te provoquen una respuesta emocional. Cuando mis padres y mi hermano entraron con su abogado, presentaron una imagen cuidadosamente elaborada. Mi padre, con aspecto distinguido en un traje que había visto días mejores, mi madre, frágil y con los ojos llorosos, agarrando su bolso como un salvavidas. Ethan se mantuvo protectoramente a su lado, interpretando el papel de hijo solidario. No me reconocieron, aunque los ojos de mi madre se encontraron brevemente con los míos antes de desviarse. Su abogado, James Westfield, se acercó a Barbara con una propuesta antes de que comenzara la audiencia. Mis clientes están dispuestos a dejar de lado todo este desafortunado malentendido si la señorita Miller accede a terapia familiar y permite a sus padres un acceso razonable a la propiedad que ellos ayudaron a asegurar. La respuesta de Barbara fue helada. Sus clientes intentaron fraude hipotecario, entrada no autorizada, robo de documentos personales y robo de identidad. No hay ningún malentendido aquí, y procederemos con la solicitud de orden de alejamiento. Cuando nuestro caso fue llamado, entramos en la sala del tribunal. La jueza Elena Martínez, una mujer de unos 60 años con ojos penetrantes, revisó nuestra petición en silencio antes de levantar la vista. Entiendo que esta es una disputa familiar sobre la propiedad, comenzó. Su señoría, interrumpió Westfield con suavidad, esto es simplemente una falla de comunicación entre padres bien intencionados y su hija. La familia Miller siempre ha operado como una unidad financiera, con recursos compartidos para el bien común. Barbara presentó nuestras pruebas metódicamente, la declaración de la compañía hipotecaria sobre el intento de acceso no autorizado, el informe policial de encontrar a mis padres en mi casa, documentación de los artículos robados, la nota amenazante y el intento de robo de identidad. Además, añadió, hemos descubierto incidentes anteriores en los que el señor y la señora Miller intentaron apropiaciones financieras similares con la abuela de la señorita Miller. El abogado de mis padres objetó, alegando que el incidente anterior era irrelevante y se había resuelto de forma privada. Cuando llegó el turno de mis padres de responder, presentaron una actuación lacrimógena que fue tanto dolorosa como exasperante de presenciar. Solo queríamos ayudar a nuestra hija, dijo mi madre, secándose los ojos. Siempre ha sido impulsiva con las decisiones financieras. Estábamos tratando de proteger la inversión familiar. ¿Qué inversión familiar?, preguntó la jueza Martínez con énfasis. ¿Contribuyeron financieramente a la compra de esta casa? No directamente, admitió mi padre, pero la criamos, la educamos, la hicimos quien es. Todo lo que ella es proviene de nuestros sacrificios. La expresión de la jueza se mantuvo neutral, pero sus preguntas se volvieron cada vez más específicas sobre las transacciones financieras, los documentos legales y la cronología de los acontecimientos. Con cada respuesta, la historia de mis padres se desmoronaba aún más. Cuando Ethan testificó que solo estaba ayudando a organizar unos documentos, la jueza Martínez le preguntó directamente sobre la caja de documentos que llevaba cuando llegó la policía. Esos eran papeles familiares, afirmó. Declaraciones de impuestos con solo el nombre y el número de seguro social de la señorita Miller son papeles familiares, preguntó la jueza con escepticismo. Al final de la audiencia, la jueza Martínez había escuchado suficiente. Concedió la orden de alejamiento temporal, prohibiendo a mis padres y a mi hermano acercarse a menos de 500 pies de mi casa o lugar de trabajo durante los próximos 90 días. Basado en las pruebas presentadas, declaró, parece haber un patrón preocupante de intento de control financiero y actividad potencialmente fraudulenta. La señorita Miller tiene derecho a proteger su propiedad legalmente obtenida. Al salir de la sala del tribunal, mi madre me llamó, Olivia, por favor, somos tu familia. Seguí caminando, la mano de Barbara apoyándome en el codo. La victoria legal debería haber traído alivio, pero en cambio, desató una nueva ola de guerra familiar. La noticia de la orden de alejamiento se extendió por nuestra familia extensa como la pólvora, creando líneas de batalla claras. La mayoría de los parientes se pusieron del lado de mis padres, viendo la acción legal como una traición imperdonable a la lealtad familiar. Pero para mi sorpresa, la hermana de mi madre, tía Diana, se puso en contacto con una perspectiva muy diferente. Llevo años esperando a que alguien les plante cara, dijo cuando nos reunimos para tomar café. Le hicieron algo similar a tu abuela, ¿sabes? Intentaron convencerla de que era incapaz de administrar sus finanzas y casi tomaron el control de sus cuentas. Intervine entonces, y apenas me han hablado desde entonces. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, aturdida por esta confirmación. Me habrías creído,
replicó suavemente. Queremos creer lo mejor de nuestros padres. Es como sobrevivimos a la infancia. El apoyo de tía Diana fue un salvavidas en un ambiente familiar de otro modo hostil. Pero el comportamiento de mi hermano se volvió cada vez más preocupante. A pesar de la orden de alejamiento, empezó a pasar en coche por mi casa con regularidad. Los vecinos informaron haber visto su camioneta estacionada en la calle en múltiples ocasiones. Nunca se acercó directamente a la casa, con cuidado de no violar técnicamente la orden, pero su presencia se sentía amenazante de todos modos. Mientras tanto, aparecieron notas anónimas en mi buzón: la familia permanece unida y la sangre es más espesa que el agua. Vi, lo más inquietante, no puedes esconderte detrás de los abogados para siempre. Denuncié cada una a la policía, pero sin pruebas directas de quien las dejaba, poco podían hacer. El estrés empezó a afectar mi rendimiento laboral. A pesar de la comprensión de Martín, me encontraba cometiendo errores inusuales, pasando por alto detalles en las presentaciones a clientes, olvidando llamadas importantes. El ascenso por el que tanto me había esforzado estaba siendo puesto en peligro por la implacable campaña de mi familia. Bárbara sugirió instalar medidas de seguridad adicionales. Sus padres y su hermano podrían estar escalando porque el sistema legal no les dio lo que querían, explicó. A veces este tipo de comportamiento empeora antes de mejorar. Invertí en un sistema de seguridad integral con cámaras que cubrían todos los accesos a mi casa. Cambié mi número de teléfono y mi dirección de correo electrónico, creando filtros especiales para detectar mensajes de las cuentas conocidas de mi familia. Incluso empecé a variar mis rutas al trabajo y a revisar mi coche antes de conducir, precauciones que parecían excesivas, pero que me aportaron algo de tranquilidad. 3 semanas después de que se concediera la orden de alejamiento, descubrí que alguien había intentado acceder a mis cuentas bancarias en línea, activando protocolos de seguridad que bloquearon las cuentas. La dirección IP se rastreó hasta el proveedor de servicios de Internet de mis padres. Bárbara añadió esto a nuestro creciente archivo y sugirió que presentáramos cargos legales adicionales. No están respetando el espíritu de la orden de alejamiento, incluso si son cuidadosos con la letra de la ley, señaló. Necesitamos demostrar que hay consecuencias graves para este comportamiento. El colmo llegó cuando un cliente mencionó haber recibido un correo electrónico inquietante sobre mí, supuestamente de un familiar preocupado, afirmando que yo era mentalmente inestable e irresponsable financieramente. Se habían enviado correos electrónicos similares a varios clientes y a Martín. Afortunadamente, Martín reconoció las acusaciones como infundadas y me alertó de inmediato. Esto cruza todas las fronteras profesionales y personales, dijo, reenviándome el correo electrónico. Nuestro equipo legal abordará esto como difamación contra una empleada. Con esta nueva prueba, Bárbara solicitó una orden de alejamiento permanente y añadió reclamaciones por difamación, acoso e intento de fraude continuo. La audiencia fue programada para la semana siguiente. Esta vez, entré en la sala del tribunal con menos ansiedad y más rabia justificada. Las acciones de mis padres habían ido más allá de un intento equivocado de controlar mis bienes, ahora estaban intentando activamente destruir mi reputación profesional y mi medio de vida. La jueza Martínez recordó nuestro caso y revisó las nuevas pruebas con visible preocupación. Este patrón de escalada es profundamente preocupante, señaló. Lo que comenzó como una disputa de propiedad ha evolucionado a lo que parece ser una campaña coordinada de acoso. Las indignadas negaciones de mi padre cayeron en saco roto frente a las pruebas digitales que vinculaban los correos electrónicos difamatorios a la computadora de mis padres. Las lágrimas de mi madre parecían ensayadas en lugar de genuinas. Incluso su abogado parecía incómodo con la dirección que había tomado el caso. Su señoría, interrumpió mi padre durante la presentación de Bárbara, todo esto se está exagerando. Solo estamos tratando de ayudar a nuestra hija, que claramente no está pensando con claridad. La jueza Martínez le dirigió una mirada severa. Señor Miller, le sugiero que permita a su abogado hablar por usted. Sus intervenciones no están ayudando a su caso. Cuando llegó el turno de Ethan de testificar sobre su presencia repetida cerca de mi casa, su explicación fue endeble y reveladora a la vez. Solo estaba revisando la propiedad de mi hermana, asegurándome de que todo estaba bien. A pesar de la orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a menos de 500 pies de esa propiedad, preguntó la jueza. La obligación familiar prevalece sobre los documentos judiciales, respondió Ethan, mostrando finalmente su verdadera perspectiva a través de la cuidadosamente elaborada fachada.
Así no es como funciona la ley, señor Miller, declaró la jueza Martínez con firmeza. La jueza no solo concedió la orden de alejamiento permanente, sino que también emitió una severa advertencia de que cualquier violación posterior resultaría en cargos criminales. El tribunal toma el acoso y el intento de fraude muy en serio, enfatizó. Las relaciones familiares no eximen a nadie de las consecuencias legales por acciones perjudiciales. Al anunciarse el fallo, Ethan se levantó de repente. Esto es una mierda, gritó. Le está dando la espalda a la familia. Nos debe. Restrinja a su cliente, ordenó la jueza a su abogado mientras los alguaciles se acercaban. Desacato al tribunal, declaró la jueza mientras Ethan continuaba su diatriba. El señor Miller pasará la noche en la cárcel del condado para reflexionar sobre el comportamiento adecuado en la sala del tribunal. Ver a mi hermano ser llevado esposado debería haberse sentido como una reivindicación. En cambio, me llenó de una profunda tristeza. ¿Cómo llegamos a este punto? La familia con la que crecí era ahora irreconocible para mí, transformada por la codicia y el derecho en personas que ya no conocía ni quería conocer. Mientras Barbara y yo salíamos del juzgado, ella me apretó suavemente el hombro. Nunca es fácil cuando la familia se vuelve en tu contra, dijo, pero has manejado esto con una fuerza notable. No me sentía fuerte. Me sentía vacía, agotada por meses de ansiedad constante y dolor. La batalla legal podría haberse ganado, pero la guerra emocional estaba lejos de terminar. 3 meses después de que se emitiera la orden de alejamiento final, lentamente reconstruía mi vida. Las medidas de seguridad se habían vuelto rutinarias, los ataques de pánico eran menos frecuentes. Mi rendimiento laboral se había estabilizado, y finalmente empezaba a disfrutar de los beneficios de mi ascenso. Entonces llegó el mensaje de texto de un número desconocido. Deberíamos hablar. Café en Sterling's mañana. Papá. Mi corazón se aceleró mientras reenviaba el mensaje a Barbara, quien confirmó que técnicamente violaba la orden de alejamiento, pero aconsejó dejarlo pasar a menos que persistieran. A veces es mejor conservar tu energía emocional, sugirió. Pueden estar probando los límites. Una semana después, llegó una carta formal del abogado de mis padres proponiendo una reunión de reconciliación familiar en un lugar neutral con ambos representantes legales presentes. Después de discutirlo con mi terapeuta, la doctora Chen, acepté con cautela. Has hecho un tremendo trabajo procesando este trauma, dijo durante nuestra sesión. Encontrarte con ellos desde tu posición de fortaleza podría proporcionarte un cierre, independientemente del resultado. La reunión se fijó en una sala privada de un restaurante local. Barbara me acompañó, mientras mis padres trajeron a su nueva abogada, una mujer llamada Patricia Wong, que se especializaba en mediación familiar. Mis padres se veían diferentes de alguna manera, más pequeños, menos intimidantes. Mi padre había perdido peso, y el cabello de mi madre mostraba más canas de las que recordaba. Se sentaron rígidamente al otro lado de la mesa, con las manos juntas como niños penitentes. Gracias por aceptar reunirse, comenzó mi padre formalmente. Hemos tenido tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones. Lo que siguió no fue exactamente una disculpa. Reconocieron malentendidos y mala comunicación, pero se quedaron cortos en asumir la responsabilidad total por su intento de robo y el acoso posterior. Solo queríamos lo mejor para la familia, insistió mi madre. Quizás nuestros métodos fueron equivocados. Equivocados, repetí, manteniendo la compostura con esfuerzo. Intentasteis robar mi casa, robasteis mis documentos personales, intentasteis robo de identidad e intentasteis dañar mi reputación profesional. Esos no son métodos equivocados, son crímenes. La mandíbula de mi padre se apretó. Hemos admitido que cometimos errores. ¿Qué más quieres? Responsabilidad real, respondí. Reconocimiento de lo que realmente hicisteis y por qué, y la seguridad de que nunca volverá a pasarme a mí ni a nadie más. Su abogada sugirió que nos centráramos en avanzar en lugar de estancarnos en agravios pasados. Barbara rápidamente replicó que la responsabilidad era esencial para cualquier reconciliación significativa. A medida que la tensa conversación continuaba, se hizo cada vez más claro que mis padres querían que se levantara la orden de alejamiento y se restableciera el acceso a mi vida, pero sin reconocer verdaderamente el daño que habían causado. Enmarcaron sus acciones como intentos incomprendidos de ayudar, en lugar del comportamiento controlador y manipulador que realmente eran. Somos tus padres, dijo mi madre con lágrimas.
La familia debe perdonar. El perdón requiere honestidad, respondí, y no significa automáticamente la restauración de la confianza. Cuando el tema giró hacia Ethan, admitieron que todavía estaba enojado, pero afirmaron que estaba trabajando en sus sentimientos. Sugirieron terapia familiar como un camino a seguir, con los 4 asistiendo juntos. Consideré su propuesta cuidadosamente antes de responder. Estoy abierta a la comunicación continua bajo ciertas condiciones, dije finalmente. Primero, reconocimiento completo de lo que realmente sucedió, no eufemismos ni minimización. Segundo, terapia individual para cada uno de vosotros antes de cualquier sesión grupal. Y tercero, absolutamente ninguna discusión sobre mis finanzas o propiedad. Esos temas están permanentemente fuera de límites. La cara de mi padre se oscureció. Así que ahora tú dictas los términos de nuestra relación. Yo establezco límites, lo corregí. Vosotros decidís si podéis respetarlos. La reunión terminó sin resolución. Mis padres pensarían en mis condiciones, pero su lenguaje corporal y tono sugirieron que las encontraron irrazonables. Mientras Bárbara y yo caminábamos hacia nuestros coches, ella asintió con aprobación. Fuiste clara, firme y justa. La pelota está ahora en su tejado. 2 días después, recibí una carta de mis padres. No a través de su abogada, sino una nota personal escrita a mano por mi madre. No contenía disculpa alguna, solo una declaración de que si no podía perdonar y olvidar sin condiciones, entonces quizás lo mejor era que nos tomáramos un descanso de la comunicación. La carta terminaba con: cuando estés lista para ser parte de esta familia de nuevo, sin todos estos obstáculos legales, sabes dónde encontrarnos. El mensaje era claro, no estaban dispuestos a reconocer sus acciones ni a respetar mis límites. En su opinión, yo era el problema. Extrañamente, en lugar de devastarme, la carta me trajo claridad y una sensación de paz. La llevé a mi siguiente sesión de terapia, donde la doctora Chen me ayudó a procesar lo que significaba. Te están mostrando quiénes son, observó. Te están mostrando que su versión de familia requiere tu cumplimiento y la renuncia a tus límites. ¿Y ahora qué?, pregunté. Todavía son mis padres. Ahora tú decides qué tipo de relación es saludable para ti, si es que alguna, dijo. La familia puede ser biología, o puede ser respeto mutuo y apoyo. A veces se superponen, y a veces no. Durante las semanas siguientes, tomé la decisión consciente de centrarme en reconstruir mi vida en lugar de intentar arreglar una dinámica familiar que las otras partes no tenían interés en cambiar. Regresé al trabajo con renovado enfoque y energía. Me reconecté con amigos a quienes había descuidado durante la crisis. Incluso me uní a un grupo de apoyo para adultos que lidiaban con la separación familiar, donde encontré comprensión y validación de otros con experiencias similares. Mi casa, que alguna vez fue motivo de orgullo y quedó empañada por la traición de mi familia, necesitaba ser recuperada. Contraté a contratistas para renovar la cocina, un proyecto que había planeado hacía mucho tiempo pero nunca había comenzado. Volví a pintar paredes, reorganizar muebles y reemplacé las obras de arte que mis padres habían intentado quitar por nuevas piezas que me hablaban a mí. Cada cambio ayudó a borrar el recuerdo de encontrarlos en mi espacio, intentando reclamarlo como suyo. Para mayor seguridad y tranquilidad, instalé un completo sistema inteligente para el hogar que me alertaba de cualquier actividad alrededor de mi propiedad. El miedo constante a encontrar notas amenazantes o ver la camioneta de mi hermano fue disminuyendo gradualmente a medida que pasaban las semanas sin incidentes. 6 meses después de la audiencia final, recibí un ascenso inesperado en el trabajo. Martín me llamó a su oficina para darme la noticia personalmente. La forma en que te manejaste durante esa crisis familiar impresionó a todos en la alta dirección, dijo. Mostraste una profesionalidad y resistencia notables bajo un estrés extremo. Esas son exactamente las cualidades que necesitamos en nuestra nueva directora de servicios al cliente. La ironía no me pasó desapercibida. La misma crisis que mi familia había creado, en última instancia, avanzó la carrera que habían intentado disminuir. Al intentar controlarme, me habían empujado inadvertidamente hacia una mayor independencia y éxito. A medida que se acercaba la temporada navideña, tradicionalmente un momento difícil para quienes estaban separados de su familia, Chloe y varios otros amigos me invitaron a unirme a sus celebraciones. La familia elegida sigue siendo familia, insistió Chloe. A veces es la versión más saludable.
El primer día de Acción de Gracias sin mis padres y mi hermano se sintió extraño, pero no tan doloroso como había temido. Rodeada de amigos que genuinamente me apoyaban y respetaban mis límites, me encontré disfrutando de la festividad de una manera que no lo había hecho en años. No había necesidad de andar con cuidado, ni críticas sutiles a mis elecciones de vida, ni tensión bajo las superficialidades agradables. A principios de diciembre, me encontré con mi hermano en el supermercado, nuestro primer encuentro desde la sala del tribunal. Él me vio primero, su rostro mostrando sorpresa antes de endurecerse en una mueca. Me preparé para el enfrentamiento, pero en lugar de eso, simplemente giró su carrito y se fue en la dirección opuesta. Su retirada, en lugar de agresión, confirmó que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. Más tarde ese mes, recibí tarjetas navideñas de varios miembros de la familia extensa que inicialmente se habían puesto del lado de mis padres. Los mensajes eran cautelosos pero amistosos, sugiriendo que quizás la opinión familiar estaba cambiando a medida que más parientes reconocían la verdad de la situación. Tía Diana me invitó a su fiesta de Año Nuevo, mencionando con delicadeza que mis padres no asistirían. Han quemado demasiados puentes, explicó. No eres solo tú a quien han alejado. Al comenzar el nuevo año, me di cuenta de que había cruzado un umbral invisible. La ansiedad constante por mi familia había sido reemplazada por una tristeza ocasional, pero también por una profunda sensación de libertad. Ya no me sentía obligada a ganar su aprobación ni a cumplir sus expectativas. Simplemente podía ser yo misma, exitosa o luchando, perfecta o imperfecta, sin miedo a la manipulación o al amor condicional. Una noche, revisando fotografías antiguas, me encontré capaz de mirar fotos familiares sin el dolor inmediato que las había acompañado anteriormente. Pude reconocer los buenos recuerdos mientras también reconocía los patrones insalubres que siempre habían existido bajo la superficie. Es como lamentar a alguien que todavía está vivo, le expliqué a la doctora Chen. Estoy de duelo por los padres que creía tener, mientras acepto la realidad de quienes son realmente. Esa es una distinción importante, estuvo de acuerdo. Y te permite honrar tus experiencias, tanto positivas como negativas, sin negar ninguna de ellas. En primavera, había empezado a salir de nuevo, permitiendo cautelosamente que alguien nuevo entrara en mi vida. Ryan, un arquitecto paisajista que conocí a través de una amiga en común, escuchó atentamente cuando finalmente compartí mi historia familiar. A diferencia de relaciones anteriores en las que había minimizado el comportamiento controlador de mis padres, ahora fui honesta sobre la separación y mis límites. La familia es complicada, dijo simplemente. Admiro cómo lo has manejado. Su respeto por mi experiencia, sin juicios ni consejos incómodos sobre la reconciliación, fue refrescantemente solidario. Por primera vez, sentí que podía construir una relación basada en la honestidad, en lugar de presentar una versión cuidadosamente editada de mi vida y mi familia. A medida que se acercaba el primer aniversario de la confrontación inicial, me encontré reflexionando sobre los profundos cambios que el año había traído. Había perdido a mi familia biológica, pero había ganado claridad, fuerza y conexiones auténticas. Había recuperado no solo mi casa, sino mi autonomía y mi autoestima. El paso final en mi viaje llegó en forma de una carta que escribí, pero nunca envié una carta a mis padres expresando todo lo que había llegado a comprender sobre nuestra relación. No la escribí para ellos, sino para mí misma, para articular las lecciones que había aprendido y los límites que mantendría de ahora en adelante. Ahora entiendo que la verdadera familia apoya tu crecimiento, en lugar de controlarlo, escribí. La verdadera familia respeta los límites, en lugar de violarlos. La verdadera familia celebra tu éxito, en lugar de sentirse amenazada por él. Merecía algo mejor de lo que ofrecisteis, y lo encontré en otra parte. Después de terminar la carta, la leí en voz alta para mí misma, sintiendo la verdad de cada palabra resonar dentro de mí. Luego la puse en una caja junto con viejas fotos familiares y recuerdos, no para olvidar, sino para reconocer ese capítulo de mi vida mientras continuaba escribiendo otros nuevos. Había sobrevivido a la traición de mi familia y había emergido más fuerte, más sabia y más auténtica. Las llaves de la casa que habían exigido esa noche de domingo se habían convertido en un símbolo de una verdad más grande. Yo tenía las llaves de mi propia vida, y nunca más las entregaría a nadie que no respetara mi derecho a usarlas como yo eligiera. Un año después de esa fatídica cena del domingo, organicé una fiesta de inauguración para celebrar la remodelación completa de mi casa. La cocina ahora presentaba el concepto abierto que mi hermano, irónicamente, había imaginado,
pero diseñado según mis especificaciones, con relucientes encimeras de cuarzo y gabinetes hechos a medida. La sala de estar había sido repintada en un relajante verde salvia, y nuevos pisos de madera recorrían el nivel principal. Cada cambio representaba una elección consciente para recuperar mi espacio y transformarlo de un lugar de trauma a un santuario. Chloe llegó temprano para ayudar con los preparativos finales, trayendo un adorno en forma de casa grabado con "El refugio de Olivia". Oficialmente ha pasado un año, dijo, colgando el adorno en una fucsia en maceta cerca de la entrada. ¿Cómo te sientes? Más ligera, respondí después de considerar la pregunta. Como si hubiera dejado algo pesado que no me di cuenta de que llevaba toda mi vida. La reunión incluyó a colegas, amigos de mi grupo de apoyo, tía Diana, e incluso a Bárbara, quien se había convertido en algo más que mi abogada. La casa se llenó de conversación y risas, un marcado contraste con las tensas reuniones familiares de mi pasado. Mi viaje hacia la sanación no había sido lineal. Todavía había días en los que la tristeza me acechaba, generalmente desencadenada por pequeñas cosas: encontrar una vieja tarjeta de cumpleaños firmada "con cariño siempre, mamá y papá", escuchar una canción que me recordaba los viajes en coche de la infancia, o simplemente pasar en coche por su vecindario. Pero esos momentos ya no me descarrilaban por completo. Había desarrollado herramientas para reconocer el dolor sin ser consumida por él. La doctora Chen me había ayudado a establecer límites saludables en todas las áreas de mi vida. Aprendí a reconocer las señales de advertencia en las relaciones, personales y profesionales, y a abordar las preocupaciones directamente en lugar de adaptarme a comportamientos que me incomodaban. Las personas que valía la pena mantener en mi vida respetaban estos límites, las que no, se filtraban naturalmente. Mi ascenso a directora de servicios al cliente vino con nuevas responsabilidades que me desafiaron y me dieron energía. Me encontré asesorando a colegas más jóvenes, particularmente a aquellos que luchaban con el equilibrio entre la vida laboral y personal o las presiones familiares. Mi experiencia me había dado una perspectiva y empatía que me hicieron una líder más efectiva. Me has ayudado a plantarle cara a mis padres sobre las elecciones de carrera, me dijo Sara, una consultora junior, durante una sesión de asesoramiento. Ver cómo has prosperado a pesar del conflicto familiar me da esperanza. Aunque nunca compartí los detalles específicos de mi situación familiar en el trabajo, el esquema general de mi historia se había extendido, y varios colegas me confiaron experiencias similares. Lo que alguna vez se sintió como un secreto vergonzoso se convirtió en una fuente de conexión y apoyo mutuo. El grupo de apoyo comunitario al que me uní finalmente me pidió que CEO facilitara reuniones 2 veces al mes. Me senté en un círculo con otras personas que navegaban por la separación familiar, compartiendo estrategias para las fiestas, manejando conocidos comunes y procesando las complejas emociones que acompañan el establecimiento de límites con padres o hermanos. La separación familiar no es un fracaso, a menudo recordaba al grupo. A veces es la opción más saludable disponible cuando la reconciliación requiere sacrificar tu bienestar o identidad. 3 meses después de la inauguración de mi casa, me encontré con mi hermano en la ferretería. Nuestras miradas se cruzaron en la sección de pintura, y su rostro se endureció de inmediato. En lugar de evitarme como lo había hecho anteriormente, se acercó con hostilidad apenas contenida. Mamá ha estado enferma, dijo sin saludar. No es que a ti te importe. La acusación dolió, pero mantuve la compostura. Lamento oír eso. Espero que esté recibiendo buena atención. Ahora te preocupas, después de destrozar la familia. Su voz se elevó, atrayendo la atención de los compradores cercanos. Ethan, este no es el lugar para esta conversación, dije en voz baja. No hay lugar para ello, porque elegiste abogados en lugar de familia, espetó antes de marcharse, dejando su cesta de la compra abandonada junto a las muestras de pintura. El encuentro me dejó conmocionada, pero también confirmó que había tomado la decisión correcta. El enfado de Ethan seguía intacto, sin mostrar reconocimiento alguno del daño que mis padres habían intentado causar. En su narrativa, yo seguía siendo la villana por protegerme. A través de tía Diana, ocasionalmente me llegaban noticias sobre mis padres. Sus problemas financieros aparentemente habían empeorado. Se habían visto obligados a refinanciar su casa de nuevo y estaban considerando reducir su tamaño. Mi padre había aceptado un trabajo a tiempo parcial después de jubilarse, y mi madre se quejaba con frecuencia de su situación a cualquiera que quisiera escuchar. Todavía te culpan, informó Diana con franqueza.
En su versión, les debes por haberte criado y tu éxito debería ser su plan de jubilación. En lugar de satisfacción por sus dificultades, sentí una mezcla complicada de tristeza y alivio, tristeza por la relación que podríamos haber tenido en otras circunstancias, pero alivio de que sus problemas financieros ya no fueran míos para resolver. Mi propia relación con el dinero se había transformado. Trabajar con una terapeuta financiera junto a la doctora Chen me ayudó a reconocer patrones insalubres que había absorbido de mi familia, equiparar el dinero con el valor personal, ver el éxito financiero como algo que ocultar o por lo que pedir disculpas, y sentirme culpable al establecer límites sobre préstamos y donaciones. El dinero es solo una herramienta, enfatizó mi terapeuta financiera. No es una medida de tu valor como persona, y no es algo que le debas a otros simplemente porque lo deseen. Esta perspectiva me permitió ser más intencional con mis finanzas. Establecí un plan de donaciones estructurado, apoyando causas en las que creía, en lugar de responder a manipulaciones emocionales. Creé pautas claras sobre cuándo y cómo ayudaría a amigos necesitados, asegurándome de que mi generosidad provenía de una elección, no de una obligación o culpa. Quizás el desarrollo más significativo en mi camino de sanación fue mi creciente relación con Ryan. A diferencia de parejas anteriores que encontraban mi situación familiar demasiado complicada o me presionaban para reconciliarme en aras de la armonía, Ryan respetó mis límites sin cuestionar. Tu experiencia familiar es parte de ti, dijo durante una conversación profunda sobre nuestros antecedentes, pero no te define. Has construido algo hermoso a partir de una situación difícil. Su propia familia era unida, pero respetuosa de la autonomía de los hijos adultos, una dinámica tan diferente a mi experiencia que inicialmente se sintió ajena. La primera vez que asistí a una reunión familiar con ellos, me preparé para una tensión subyacente o comentarios pasivo-agresivos que nunca llegaron. En cambio, presencié afecto genuino y desacuerdo saludable, miembros de la familia que podían diferir en opinión, pero aún así respetarse mutuamente. ¿Tu familia siempre es así?, le pregunté a Ryan después. ¿Así como? ¿Tan normal? ¿Funcional? Nadie intentó manipular a nadie, se fue dando portazos o hizo comentarios crípticos sobre decepción. Se rió antes de darse cuenta de que hablaba en serio. Así es como debería ser la familia, Olivia. Solidaria, pero no enredada. Amorosa sin condiciones. A medida que nuestra relación se profundizaba, me encontré capaz de imaginar un futuro que incluyera construir mi propia familia, algo que antes temía que replicara los patrones tóxicos con los que crecí. A través de la terapia y la autorreflexión, llegué a comprender que la conciencia era mi mayor protección contra la repetición de la historia. Podía elegir un camino diferente. En el aniversario de haber recibido la orden de alejamiento permanente, escribí una carta para mí misma, reconociendo mi crecimiento y resiliencia. No se trataba de celebrar la victoria legal, sino de reconocer la fuerza interior que me había acompañado a través del periodo más oscuro de mi vida. Sobreviviste a lo inimaginable, escribí. Protegiste lo que era tuyo, no solo tu propiedad, sino tu dignidad, tu independencia, tu derecho a la autodeterminación. Descubriste que la familia no se define por el ADN, sino por el respeto, el apoyo y la consideración positiva incondicional. Aprendiste que el perdón no requiere reconciliación, y los límites no son egoístas, sino necesarios para relaciones saludables. Lo más importante, encontraste tu voz y el coraje para usarla. Esta carta, a diferencia de la que había escrito a mis padres, la guardé en el cajón de mi mesita de noche para leerla cada vez que me asaltaran las dudas o cuando la culpa persistente amenazara mi paz. El verdadero significado de la propiedad se volvió más claro para mí a través de este viaje. Poseer propiedades era significativo, pero poseer mi vida, mis elecciones, mis valores, mi derecho a determinar quién tenía acceso a mi corazón y a mi hogar, fue el verdadero logro. Mis padres habían intentado reclamar la propiedad de todo lo que yo había construido, pero al hacerlo, me obligaron a reconocer mi autoridad última sobre mi propia existencia. La cuestión del perdón surgió con frecuencia en la terapia y en las discusiones del grupo de apoyo. Muchas personas asumían que el perdón era necesario para la sanación, pero mi experiencia sugería algo más matizado. Había llegado a un lugar de aceptación sobre las limitaciones de mis padres y la realidad de nuestra relación. Ya no llevaba la rabia activa o el resentimiento que envenenaba mi vida diaria. Pero el perdón tradicional, el tipo que restablece la confianza y la relación, se sentía inapropiado sin reconocimiento o cambio por parte de mis padres. Quizás haya una diferencia entre el perdón y la reconciliación, sugirió la doctora Chen.
Puedes liberar la carga de la rabia sin reanudar una relación que causó daño. Esta distinción trajo paz. Podía desearles a mis padres que les fuera bien desde la distancia, esperar su crecimiento y sanación, sin someterme a más intentos de control o manipulación. Podía reconocer lo bueno que me habían proporcionado en mi infancia sin usarlo para justificar o excusar el daño que habían intentado como adultos. Construir una vida sobre una base auténtica se convirtió en mi enfoque de ahora en adelante. Cada relación, cada compromiso, cada objetivo debía alinearse con mis valores fundamentales, en lugar de expectativas externas o miedo a la desaprobación. Esta claridad me dio confianza en decisiones que antes me habrían causado ansiedad sobre las reacciones de los demás. A medida que cambiaban las estaciones y comenzaba otro año, me encontré reflexionando sobre la paradoja de la traición de mi familia. Al intentar quitarme lo que era mío, inadvertidamente me habían dado algo precioso, el coraje para definir la familia según mis propios términos y construir conexiones basadas en el respeto mutuo, en lugar de la obligación. Durante un momento tranquilo en casa, rodeada del espacio que había recuperado y transformado, consideré cómo compartir este viaje con otras personas que pudieran estar luchando con dinámicas familiares similares. El grupo de apoyo era una vía, pero quizás había otras formas de transformar mi experiencia en algo que pudiera ayudar a otros. ¿Qué significa realmente la familia? ¿Se define por la sangre y los lazos legales, o por la calidad de la conexión y el respeto entre individuos? ¿Cómo honramos nuestras necesidades tanto de pertenencia como de autonomía? Estas preguntas no tenían respuestas sencillas, pero explorarlas me había llevado a una vida más auténtica de lo que jamás había imaginado posible. Mientras me preparo para compartir esta historia contigo, me pregunto sobre tus experiencias con los límites familiares y la traición. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la paz y la relación? ¿Qué te ayudó a navegar por ese difícil territorio? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación, y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más viajes de resiliencia y autodescubrimiento. Recuerda que donde quiera que estés en tu propia historia, mereces relaciones que honren tu valor y respeten tus límites. Gracias por ser testigo de mi verdad, y te deseo coraje en tu propio camino hacia una conexión auténtica.